¿Alguna vez has sentido que llevas el peso del mundo sobre tus hombros, con la preocupación y la ansiedad como tus constantes compañeras? ¿Y si te dijera que hay una manera de aligerar esa carga, no ignorando el caos de la vida, sino anclándote en algo mucho más poderoso? Amigos míos, hoy exploraremos el camino para superar la ansiedad a través del arraigo espiritual, un viaje donde las promesas de Dios, la oración y un corazón enfocado nos conducen a una paz que sobrepasa todo entendimiento. También participaré en una poderosa oración junto a ustedes en el nombre poderoso de Jesús. Por lo tanto, permanezcan atentos hasta el final del video y estén receptivos para recibir estas bendiciones. La ansiedad puede ser una compañera constante en la vida, una sombra que nos sigue y susurra sobre nuestras preocupaciones e incertidumbres. Imagina, amigos míos, un mundo donde la luz de tu fe disipa esta oscuridad y te libera de la preocupación mediante la confianza en algo más grande que tú mismo. Me refiero a la ruta hacia la serenidad que se basa en las promesas de Dios. Jesús dijo en Juan 14, versículo 27, «La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Puedes ver que la serenidad de Jesús es única en el mundo. Esta tranquilidad calma nuestras preocupaciones y apacigua nuestros corazones atribulados. Ahora, puede que te preguntes cómo comenzar este viaje hacia la paz. Sumergámonos en ello. Primero, debemos afianzar nuestra fe. La fe es creer en las promesas de Dios a pesar de lo que no podemos ver, es más que simplemente creer en lo invisible. Es elegir creer a pesar del caos que nos rodea. Sabemos quién nos sostiene en nuestras aflicciones, incluso si no entendemos el por qué. ¿Alguna vez has considerado que las tormentas están destinadas a prepararte para lo que viene, en lugar de ahogarte? La oración es la manera más efectiva de combatir los susurros de la ansiedad. Esto es similar a decir, este regalo te lo doy a ti, Dios. Sé que puedes hacerlo, pero yo no. Recuerda, amigos míos, el propósito de la oración es alinear tu corazón con la voluntad de Dios, no cambiar la mente de Dios. Durante los momentos de oración, a menudo encontramos la serenidad que deseamos. La paz no es posible solo con fe y oración. ¿En qué te llevan tus pensamientos? ¿Tus pensamientos te llevan a la preocupación, o se centran en la fidelidad y el amor inquebrantable de Dios? En Filipenses 4, Pablo nos insta a pensar en todo lo puro, hermoso, honorable y loable. Esto se debe a que en lo que nos enfocamos, crece. Entonces, si nos obsesionamos con nuestras preocupaciones, oscurecerá nuestra fe. La paz de Dios puede vencer nuestras preocupaciones si nos enfocamos en sus promesas. Ahora exploremos 7 verdades espirituales que pueden ayudarnos a superar la ansiedad y la preocupación. Número 1. La importancia de descansar en Dios. A menudo perdemos de vista la profunda simplicidad e importancia de tomar tiempo para descansar en Dios en la prisa de nuestra vida. Aunque es fácil caer en el patrón del estrés y la actividad, ¿con qué frecuencia nos tomamos un momento para apreciar este descanso celestial? Piensa en Nicodemo, el hombre que se acercó a Jesús en medio de la noche buscando orientación. Se describe en Juan 3. A pesar de su posición y educación, era un respetado fariseo que se sintió atraído por Jesús porque sentía que había algo más en él, algo más profundo, algo que quería comprender. Jesús le habló de un despertar espiritual que va más allá de nuestras preocupaciones materiales y de nacer de nuevo. Esta narrativa sirve como un poderoso recordatorio de que todos necesitamos el descanso y la renovación que solo Cristo puede brindar, independientemente de cuánto conocimiento tengamos o de lo ocupados que estemos. ¿Cuándo fue la última vez que descansaste realmente en la presencia de Dios? No solo una breve oración o una lectura apresurada de la Biblia, sino un periodo significativo y deliberado de tiempo pasado en su presencia. Cristo nos hace una invitación para descansar nuestros espíritus y dejar nuestras cargas. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice Jesús en Mateo 11, versículo 28.
Descansar en Dios se trata de paz interior, no de estar ociosos. Sucede cuando dejamos ir nuestras ansiedades y permitimos que la serenidad de Dios nos llene. Ahora, descansar en Dios a menudo es más fácil de decir que de hacer. Nuestra cultura suele equiparar el descanso con la pereza y exalta la productividad. Sin embargo, la Biblia nos dice lo contrario. Incluso en el séptimo día después de la creación, cuando el Señor descansó, sirvió de ejemplo para nosotros. ¿Cuánto más necesitamos descansar si el Creador del universo lo consideró apropiado? Número 2. Encontrar fortaleza en las promesas de Dios. Ahora, Filipenses 4, versículos 6 al 7, nos ofrece una verdad universal: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto es una invitación a cambiar nuestra perspectiva de preocupación a adoración, de ansiedad a certeza, y es más que solo un llamado a la oración. Toma la narrativa de Jethro, el suegro de Moisés, quien, en Éxodo 18, dio sabios consejos a un Moisés fatigado. Jethro observó a Moisés intentando manejar todo y llevando la carga de los problemas de su pueblo. Aconsejó a Moisés que compartiera la carga de trabajo, delegara y confiara en la sabiduría de Dios además de su propia fuerza. Esta historia nos sirve como lección para reconocer nuestros propios límites y poner nuestra fe en el poder inagotable de Dios. Se trata de darnos cuenta de que tenemos un Dios dispuesto a llevar nuestra carga, para que no tengamos que luchar solos nuestras batallas. Otra gran historia es la que se muestra en Éxodo 31, de Oholiab y Bezelul, quienes son dotados con el Espíritu de Dios y poseen conocimiento, habilidad y competencia en diversas artes. Dios equipó y llamó a estos hombres para llevar a cabo la tarea de construir el tabernáculo. Eran personas comunes dotadas de poderes increíbles por un Dios extraordinario. Su narrativa nos muestra que incluso ante desafíos abrumadores, podemos encontrar valor en la seguridad de que Dios provee a aquellos a quienes llama. Él nos da la capacidad y la resistencia para cumplir con las tareas que nos asigna. Recuerda que aunque no podamos saber lo que el futuro nos depara, si conocemos al único que lo sabe. No solo nos da el valor para enfrentar nuestros miedos, sino que también nos brinda la serenidad para atravesar las tormentas de la vida con aplomo y confianza. Y el primer paso para abrazar esta serenidad es elegir enfocar nuestra atención en la grandeza de nuestro Dios en lugar de la fuerza de nuestros problemas. Número 3. Apoyándonos en la fuerza de la esperanza. Amigos míos, la esperanza es la roca que mantiene nuestros espíritus firmes en las altas y bajas del viaje de la vida. Decidir depender de la fuerza de la esperanza no es simplemente un pensamiento iluso, más bien, es una decisión consciente de poner tu confianza en la fidelidad de Dios ante la abrumadora incertidumbre. Piensa en la historia de Barak en Jueces 4. La confianza de Barak flaqueó cuando Dios lo llamó a liderar a Israel contra el ejército de Jabín. No tuvo el coraje de ir hasta que Débora, la profetisa, le aseguró la presencia de Dios. El hecho de que Barak dudara al principio sirve como ilustración de que incluso las personas más fuertes pueden titubear. Sin embargo, la narrativa también muestra el potencial transformador de la esperanza. El miedo de Barak cedió ante la fe cuando aceptó la certeza de la victoria de Dios, y su fe trajo gloria. Recuerda que la esperanza es una fuerza dinámica que eleva nuestra mirada desde la naturaleza transitoria de nuestras preocupaciones hacia la naturaleza eterna de las promesas de Dios. La esperanza no es una emoción pasiva. Entonces, ¿cómo podemos cultivar esta esperanza? Comienza con la oración, cuando hablamos con Dios y dejamos que su palabra llene nuestros corazones de serenidad y valentía. Se fortalece cuando reflexionamos sobre su fidelidad en el pasado y las luchas que nos ha ayudado a superar. Romanos 15, versículo 13, nos dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. En este pasaje se expresa lo que Dios desea lograr en y a través de nosotros.
Nuestra confianza es esencial para que Él pueda proporcionarnos felicidad y tranquilidad. La esperanza inunda nuestros corazones cuando ponemos nuestra confianza en Él, no se filtra como un río, sino que desborda. Número 4. El poder de la oración. Examinemos la vida de Agur, mencionado en Proverbios 30, para tener una mejor comprensión de la efectividad de la oración. Este hombre vio que las personas están naturalmente preocupadas por sus necesidades materiales. En su oración, pidió simplemente su alimento diario, ni riquezas ni pobreza. Su deseo de mantener su atención en Dios y evitar distracciones, ya sea por demasiado o muy poco, fue la base de su oración. La oración no se trata solo de hacer peticiones, también se trata de alinear nuestros deseos con la voluntad de Dios, como nos dice la sabiduría de Agur. Amigos, la oración es más que simplemente una lista mental hablada hacia el cielo. Es un intercambio, un corazón a corazón con aquel que controla todo el universo. Sin embargo, ¿cómo se relaciona la alabanza con todo esto? La alabanza, entonces, sirve como recordatorio de la identidad y las obras de Dios. Declarar que confiamos en aquel que ha prometido llevarnos adelante, incluso cuando aún no vemos la salida, es un acto de fe. Recuerda que alabar a Dios no significa ignorar nuestros problemas, más bien, significa enfrentarlos con un corazón fortalecido por la realidad de la naturaleza de Dios. Pensemos en la historia de Jonás. Jonás oró en lo que debe haber sido el escenario más angustiante jamás, el vientre de un pez. Oró de una manera desesperada pero confiada. En mi angustia, clamé al Señor, y Él me respondió, declaró, como registra Jonás 2, versículo 2. Jonás conocía el poder de la oración para llegar a los oídos de Dios, incluso en las horas más oscuras. Su liberación posterior sirve como evidencia de lo beneficioso que es clamar a Dios en nuestros puntos más bajos. Sin embargo, queridos amigos, no esperemos a que la adversidad nos empuje a orar. Que sea nuestra primera línea de defensa, no la última. Dejemos que la oración sea nuestro grito de resistencia contra los susurros de la preocupación. Número 5. Cultivar una mente centrada en Dios. El terreno más disputado en la guerra contra la preocupación y la ansiedad es la mente. Aquí, en el territorio de nuestras mentes, se libra el conflicto entre la fe y el miedo. Veamos la narrativa de Eliseo en 2 de Reyes 6. Un ejército enemigo lo rodeaba, y su siervo estaba abrumado por el terror. Pero Eliseo vio el ejército de protección de Dios, vio la realidad más allá de lo visible porque su atención estaba centrada en Dios. El siervo finalmente vio las colinas llenas de caballos y carros de fuego después de que Eliseo rogara que se le abrieran los ojos. Esta narrativa demuestra eficazmente cómo, cuando nuestras mentes están centradas en Dios, podemos mirar más allá de nuestras ansiedades y reconocer el apoyo y la protección sobrenaturales que nos rodean. María, la madre de Jesús, es otro ejemplo. Aceptó las noticias con humildad cuando el ángel Gabriel se le apareció y compartió la información que cambiaría su vida. María tomó la decisión de concentrarse en la voluntad y bondad de Dios ante el miedo paralizante de lo desconocido y lo inesperado. Amigos míos, somos vulnerables a las tropas de la preocupación a nuestro alrededor, al igual que el siervo de Eliseo. ¿O elegimos, como María y Eliseo, concentrarnos en la verdad más sustancial de las promesas y la presencia de Dios? Nuestras rutinas diarias son clave para desarrollar una mentalidad centrada en Dios. Es tomar la decisión de comenzar cada día leyendo la palabra de Dios en lugar de las noticias o correos electrónicos. Se trata de hacer tiempo, aunque sea solo por un rato, durante el día para la oración y la reflexión. Romanos 12, versículo 2, nos instruye a ser transformados mediante la renovación de nuestras mentes, en lugar de seguir el patrón de este mundo. Esta renovación es un proceso de toda la vida que se lleva a cabo gradualmente. Implica sumergir nuestras ansiedades y preocupaciones en la verdad de Dios y permitir que haga el trabajo pesado. Recuerda que contemplar a Dios es un esfuerzo colaborativo.
Orar unos por otros, alentarnos mutuamente con las promesas de Dios y compartir nuestras preocupaciones y desafíos con otros creyentes son acciones que ayudan a mantener nuestro enfoque en Dios. Número 6. Importancia de la reflexión personal y el autocuidado. A menudo descuidamos escuchar nuestras propias emociones y detenernos a considerar nuestro bienestar espiritual y mental en medio del caos de nuestra vida cotidiana. Pero, ¿alguna vez has pensado que experimentar el silencio es un componente esencial de nuestra búsqueda para eliminar el estrés y la ansiedad, en lugar de solo un descanso del caos? Tomemos la narrativa de Elías como ejemplo, de 1 Reyes 19. Aunque Elías acababa de ganar una gran batalla, se sentía abrumado y agotado, huyendo por su vida. La historia de Elías sirve como un recordatorio potente de que, aunque en ocasiones nos sintamos débiles, es mejor tomar un descanso y relajarse en lugar de hacer más esfuerzo. Elías encontró consuelo en un tiempo tranquilo de comunicación con Dios. Sirve como un recordatorio poderoso del valor de encontrar silencio, tomarse un momento para reflexionar y cuidar de uno mismo. La reflexión es una excelente manera de estudiar nuestro estado mental y espiritual. Nos permite enfrentar, comprender y entregar nuestras ansiedades a Dios. Es el momento de plantearnos las preguntas difíciles, como, ¿por qué estoy nervioso? ¿Cuál es la fuente de mi preocupación? A menudo descubrimos que tratar de controlar lo incontrolable o temer a lo desconocido es la causa raíz de nuestra preocupación. Podemos redirigir nuestro enfoque de nuestros problemas a las promesas y provisión de Dios al reflexionar sobre ellas. Al mismo tiempo, el autocuidado a veces se interpreta como egoísmo, pero esto no podría estar más lejos de la realidad. No solo es beneficioso, sino también imperativo que cuidemos de nuestro bienestar mental, emocional y espiritual. Somos más vulnerables a las mentiras de la ansiedad cuando estamos exhaustos. Sin embargo, cuando estamos bien descansados, bien alimentados y renovados espiritualmente, somos más capaces de superar los obstáculos de la vida con perseverancia y fe. Es similar a ponerse la máscara de oxígeno antes de ayudar a otros. Hacerlo no es egoísta, sino necesario. Salmo 46, versículo 10, afirma: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Es un estímulo a arrodillarnos en la presencia de Dios y reconocer su omnipotencia sobre nuestra existencia. Número 7. Papel de la confesión y el perdón en la sanación de la ansiedad. ¿Alguna vez has pensado en cómo los pecados no resueltos y la falta de perdón nos agobian, causando ansiedad y miedo? Bueno, resulta que una excelente manera de liberarse de estas cargas es a través de la confesión. Piensa en los eventos en Josué 7, cuando los israelitas perdieron debido a las transgresiones de Acán. Sus violaciones ocultas causaron problemas tanto para su comunidad como para él mismo. Solo cuando reconoció su transgresión pudo comenzar el proceso de curación. Esta historia muestra de manera efectiva cómo las preocupaciones no resueltas o el pecado no reconocido pueden ser una causa importante de preocupación y ansiedad. Sirve como recordatorio de que ser abierto y honesto con Dios y otras personas significa más que simplemente admitir errores, también significa allanar el camino para la recuperación y la reconciliación. Confesar es un paso valiente hacia la liberación. Es admitir nuestras fallas y errores ante alguien que está dispuesto a aceptarnos y perdonarnos en lugar de un Dios que espera condenarnos. Nos asegura 1 de Juan 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este verso muestra que la confesión abre espacio para que la paz de Dios habite más plenamente en nosotros. Al mismo tiempo, a menudo creamos los lazos más fuertes para nosotros mismos cuando albergamos el resentimiento. Mantener rencores o heridas del pasado no nos protege, nos mantiene prisioneros. Recuerda que abordar los problemas internos que alimentan la ansiedad es tan importante para vencerla como atender los externos que desencadenan la preocupación. El perdón y la confesión son como medicinas para el alma, restauran la salud y la curación. Nos liberan del pasado y nos dan la capacidad de mirar hacia el futuro con optimismo y serenidad.
Ahora que hemos repasado estas 7 verdades espirituales, te animo a que hagas más que simplemente escuchar estas palabras. Tomemos acción. Integrar estas lecciones en la estructura de nuestras vidas diarias es un camino hacia la paz y un remedio para la inquietud. Al enfrentar la preocupación, recuerda que la suficiencia de Cristo es tu garantía. Así que sumérgete en su abundancia, deja que sea la base de tu fe y el fundamento de tu lucha contra la preocupación y la ansiedad. Ahora, busquemos el consuelo y la orientación que solo el Todopoderoso puede otorgar. Únanse a mí para elevar nuestras aspiraciones, aprehensiones y agradecimiento a aquel que escucha con un corazón misericordioso. Oren conmigo, para que también ustedes puedan enriquecerse con esta oración. Dios Todopoderoso, nos presentamos ante ti con humildad y esperanza, buscando profundizar nuestra conexión contigo a través de prácticas que alineen nuestros pensamientos con tu divina voluntad. Ayúdanos a participar con seriedad en la lectura de las Escrituras y la meditación, reconociendo estas disciplinas como medios vitales para encontrar tu voz y comprender tu corazón. Pedimos tu paz que sobrepasa todo entendimiento para impregnar nuestras vidas a través de la oración, la adoración y la meditación. En estos momentos sagrados, acércanos a ti, calma nuestras mentes y aquiete nuestros corazones. Que nuestras oraciones sean conversaciones sinceras donde no solo hablemos, sino que escuchemos atentamente tu guía y sabiduría. Señor, elegimos confiar en tu plan de paz para nuestras vidas y el mundo. En medio de la agitación e incertidumbre, recuérdanos que eres soberano y que tus planes son para nuestro bien. Ayúdanos a no depender de nuestra comprensión, sino de tu fidelidad y amor interminables. Buscamos descansar en ti para encontrar paz y renovación. En tiempos de cansancio y estrés, sé nuestro refugio y fortaleza. Que en tu presencia encontremos un lugar de descanso donde nuestras almas sean refrescadas, nuestras cargas se alivien y nuestros espíritus sean renovados. Ayúdanos a abandonar nuestro esfuerzo y encontrar verdadero descanso en la seguridad de tu cuidado y provisión. Espíritu Santo, te pedimos orientación para superar la preocupación. En momentos de ansiedad, recuérdanos de tu presencia y poder. Ayúdanos a depositar nuestras preocupaciones en ti, sabiendo que nos sostienes y nunca permitirás que los justos caigan. Enséñanos a vivir cada día con una actitud de confianza y gratitud, seguros de que estás con nosotros y a favor de nosotros. Concédenos la sabiduría y el valor para resolver la culpa y ofrecer el perdón. Muéstranos donde necesitamos buscar perdón y danos la humildad para admitir nuestras faltas. De manera similar, ablanda nuestros corazones para otorgar perdón a aquellos que nos han agraviado. Finalmente, Señor, ayúdanos a soltar nuestras ansiedades, confiando cada preocupación y miedo en tus manos capaces. Enséñanos a vivir cada día con un espíritu de confianza y dependencia de ti, sabiendo que te preocupas por nosotros más profundamente de lo que podemos imaginar. Que nuestras vidas estén marcadas por la paz, la confianza y una alegría arraigada que proviene de vivir en tu presencia. En todas estas cosas, confiamos en tu fortaleza y gracia. Guíanos, consuélanos y llévanos por el camino de la paz. Ofrecemos esta oración en el poderoso y precioso nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Si esta oración ha tocado tu corazón, te invitamos a compartirlo dejando un mensaje en la sección de comentarios. Darle like al video y suscribirte a nuestro canal puede parecer sencillo, pero nos ayuda enormemente. Que la paz interior llene tu corazón y que Dios te bendiga siempre.